Implantar un TMS no es sencillo, nunca, nunca. Puede tener más trabajo, como he comentado, con una empresa muy grande, menos trabajo con una empresa más pequeña. Pero hay una labor previa importantísima por parte nuestra y de la compañía que adquiere el TMS, que es el análisis de requisitos. Ese documento que va a denominar el alcance del proyecto. Hay que entender bien el negocio de cada cliente. Como ha dicho, al final las empresas de transporte, si nos vamos a lo básico, es llevar una cosa de un sitio a otro. Cómo lo hagas y el qué sea esa cosa es importante. Y ahí es donde están los elementos diferenciadores. Cogemos las tendencias europeas y somos capaces de asimilarlas. ¿Vale? Por tanto, una tendencia que pueda salir en Polonia, nosotros rápidamente la podemos poner en Portugal, en España, en Italia, nos da igual. Porque nuestro producto es único para toda Europa. ¿Vale? Desde Rusia hasta Marruecos. ¿Vale? Es un producto único. Y es un producto multiidioma. Pero hay algo que es común en todas las compañías, que son los parámetros. Esto lo tienen que tener todos. Parámetros son moldes, de los que luego sacaremos la información con la forma que queremos. ¿Sí? Entonces, comenzamos en primer lugar creando el árbol de empresas. Esto es vital. Y siempre digo que esto es aguas arriba. Si aquí lo hacemos mal, no se puede arreglar ya. Cuando lleven ya un mes, dos funcionando, ya no tiene arreglo. Pero el cómo lo hacen, el cómo lo venden, el cómo lo proyectan a sus clientes, es lo que diferencia unas de otras. Y nosotros tenemos que ser capaces de entender lo que esto significa para cada compañía, que es su ADN, ¿vale? Y plasmarlo dentro de nuestra aplicación y ajustarlo para que se transmita así. Porque si no vemos esa diferencia, no les estamos poniendo en valor sus diferencias, ¿vale? Y ellos, cuando van al mercado, las compañías de transporte tienen que competir con sus iguales, por tanto tienen que tener algo diferente. Y ese algo diferente nosotros lo tenemos que interpretar y lo tenemos que saber parametrizar. Y esta es una parte vital para las compañías. El riesgo se da de dos maneras, bien a través de alguna empresa que nos provee, nos protege ese riesgo, crédito y caución, por ejemplo, que es así la que yo más conozco, o bien del que quiere la empresa dar de mutuo propio. Bueno, pues venga, a este le voy a dar 5.000 euros de crédito. ¿Eso qué significa? ¿Que le da dinero? No. Que pueden ir haciendo pedidos hasta que llegan a ese riesgo. Entonces, hay dos tipos de controles, a final del día o en tiempo real. Y además luego está el facturado y el de transporte. Porque en estos casos puede estar facturado, pero no cobrado, y haber en transporte. Entonces, la aplicación les va dando los baremos. Cada cliente trabaja de una manera. Hay algunos que no quieren ver el de transporte, solo el facturado que no está cobrado, y otros que quieren tener en cuenta los dos. TMS, ¿qué va haciendo? Genera una expedición, genera un importe de venta, 180 euros, súmalo al pool de transporte que tiene, y ahora suma el de transporte al de facturado no cobrado. ¿Supera el riesgo? Sí. ¿Qué hago? De entrada te voy a dar un aviso, en rojo, arriba, precioso. Este pedido supera el límite del riesgo del tercero. ¿Qué queréis que hagamos a nivel de tercero? Pues mira, a este cliente ya nos ha dado algún problema, le vamos a bloquear, y le llamas. Oye, no te puedo hacer el porte porque superas el riesgo. ¿Qué hago? ¿Me pagas alguna factura o no te puedo dar el transporte? O solamente me das un aviso y continuamos para adelante. ¿Vale? Es decir, nosotros dejamos a las compañías clientes que lo puedan tocar. ¿Vale? Lo hemos pensado para que los clientes puedan ajustarse. Oye, si tú quieres hacer una estadística de esto, pues que te la puedas hacer como usuario. Si quieres hacer esto, que te lo puedas hacer. Si tu departamento de informática quiere cambiar o hacer una nueva pantalla, que la pueda hacer. Nosotros abrimos nuestro código a los clientes, ¿vale?